¿Por qué en un mundo que promete tantas respuestas, los jóvenes buscan un sentido que no encuentran? Hoy, en el sentido de la fe, viajaremos al siglo II para descubrir cómo Orígenes de Alejandría iluminó el camino del aprendizaje y la educación cristiana. Su vida, guiada por el Espíritu Santo, forjó líderes arraigados en la verdad divina. Acompáñenme a explorar cómo su fe, sostenida por la oración y los sacramentos, nos invita a fortalecer nuestra identidad cristiana y católica nacional frente a un mundo que olvida sus raíces sagradas y la grandeza de una vida ordenada a Dios. El sentido de la fe. El siglo II marcó un tiempo de profundas tensiones para los cristianos en el Imperio Romano. Alejandría, en Egipto, era un crisol cultural y espiritual, donde el saber helenístico convivía con cultos paganos y sectas gnósticas que negaban la humanidad de Cristo. Filósofos como Filón de Alejandría habían intentado unir el judaísmo con la filosofía griega, mientras las ideas platónicas impregnaban el pensamiento de la época. En este contexto, los cristianos, aún una minoría, enfrentaban persecuciones intermitentes bajo los emperadores como Septimio Severo, quien prohibió las conversiones al cristianismo, desencadenando arrestos y martirios. La comunidad cristiana de Alejandría, fundada según la tradición por San Marcos, era un faro de fe en medio de la tormenta. Sin embargo, las herejías gnósticas, como las de Valentín y Basílides, desafiaban la fe apostólica proponiendo un dualismo que separaba lo material de lo espiritual y negaba la encarnación. Frente a esto, la catequesis se volvió esencial para formar líderes capaces de defender la verdad. Las escuelas catequéticas de Alejandría emergieron como centros de formación donde la exégesis bíblica y la teología se desarrollaban para contrarrestar las ideas erróneas y preparar a los fieles para el martirio o la vida cristiana en un entorno hostil. Los cristianos vivían su fe con intensidad, se reunían en casas para la Eucaristía, oraban en comunidad y ayunaban con disciplina. La persecución no solo era física sino cultural. El paganismo impregnaba la vida diaria, desde los festivales hasta las escuelas. La educación cristiana, por tanto, debía ser sólida, uniendo fe y razón para responder a las preguntas de un mundo escéptico. La oración y los sacramentos eran el sustento de esta vida espiritual, mientras los líderes emergentes aprendían a discernir la verdad en medio de la confusión. Hoy, este panorama resuena con nuestra realidad. La educación moderna, despojada de lo sagrado, promueve el individualismo y el relativismo, dejando a los jóvenes sin raíces. Las ideologías como el secularismo y el nihilismo erosionan la identidad cristiana y nacional, mientras el hedonismo ofrece placeres vacíos. El ejemplo de Alejandría nos llama a recuperar una educación enraizada en la verdad divina que forme líderes capaces de transformar el mundo con la luz de Cristo. Orígenes de Alejandría fue un teólogo y exégeta y maestro, considerado uno de los padres de la Iglesia y un pilar de la formación de líderes cristianos. Nacido en Alejandría, en una familia cristiana, su padre Leónidas murió mártir durante la persecución de Septimio Severo en el año 202, dejando en él una profunda huella de fe y sacrificio. Orígenes asumió el liderazgo de la escuela catequética de Alejandría a los 18 años tras la partida de Clemente de Alejandría, convirtiéndose en un educador que formó generaciones de líderes para la Iglesia. Orígenes vivió en un tiempo de persecución y efervescencia intelectual. Alejandría, con su famosa biblioteca y su legado filosófico, era un centro de debate donde el cristianismo debía dialogar con el pensamiento helenístico. Durante su vida, enfrentó la persecución de Decio, que buscaba erradicar el cristianismo mediante arrestos y torturas. Orígenes fue encarcelado y torturado, pero sobrevivió, aunque su salud quedó muy quebrantada. Murió poco después, alrededor del año 253, en Tiro a los 69 años, tras una larga vida de entrega total a la fe. Orígenes transformó el aprendizaje cristiano con su método exegético y su teología sistemática, sentando las bases para la formación de líderes. Su obra maestra, la Hexapla, fue un monumental estudio comparativo de las Escrituras alineado a 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para profundizar la exégesis bíblica. Este trabajo, que abarcó décadas, permitió a los líderes cristianos comprender las Escrituras con precisión, defendiendo la fe frente a herejías gnósticas que manipulaban los textos sagrados. En su tratado De Principiis, Orígenes sistematizó la teología cristiana, explorando temas como la Trinidad,
la creación y la salvación. Fue uno de los primeros en estructurar un marco teológico coherente, integrando fe y razón para responder a las preguntas de su tiempo. Enseñó que la oración y los sacramentos eran esenciales para la vida espiritual, exhortando a sus discípulos a vivir en comunión con Cristo a través de la Eucaristía y la penitencia. Su escuela catequética no solo formaba intelectualmente, sino que moldeaba corazones para la santidad, preparando líderes que guiaran a la Iglesia en tiempos de crisis. Orígenes también promovió las virtudes cristianas en sus escritos y enseñanzas. En su comentario al Evangelio de Juan, destacó la humildad y la caridad como fundamentos de la vida cristiana, animando a los líderes a servir a los pobres y a los perseguidos. Su método exegético, que buscaba los sentidos literal, moral y alegórico en las Escrituras, permitió a los cristianos de su tiempo aplicar la palabra de Dios en su vida diaria, fortaleciendo su identidad y resistencia frente a las persecuciones. El impacto de Orígenes en la vida espiritual católica es inmenso. Su método exegético influyó en las generaciones de teólogos desde San Jerónimo hasta los doctores de la Iglesia medievales. Aunque algunas de sus ideas, como la preexistencia de las almas, fueron debatidas y condenadas posteriormente, su contribución a la teología sistemática y la educación cristiana permanece. Orígenes formó líderes que defendieron la fe ante las herejías y persecuciones, dejando un modelo de aprendizaje que une fe, oración y acción. Con su legado nos invita a educar con verdad, fortaleciendo la identidad católica y nacional frente a un individualismo y secularismo que amenazan nuestras raíces. La Exapla destaca por su rigor académico comparado con textos en hebreo, griego y otras traducciones para garantizar una interpretación fiel de las Escrituras. De Principis, por su parte, es un texto especulativo pero profundamente espiritual, escrito con un estilo claro y lógico que busca responder las preguntas de los fieles y los escépticos. Ambas obras reflejan su amor por la verdad y deseo de formar líderes capaces de guiar a la Iglesia con sabiduría y santidad. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, brilló en la vida de Orígenes de Alejandría. Sin ser plenamente consciente de la trascendencia de sus acciones, fue guiado por el Espíritu Santo para transformar la educación cristiana y formar líderes que sostuvieran a la Iglesia en tiempos de crisis. Su vida interior, sostenida por la oración y los sacramentos, le permitió ver con claridad las necesidades espirituales de su pueblo, respondiendo con una enseñanza que unía fe y razón. Orígenes vivía inmerso en la oración. Sus escritos, como De Principis, reflejan una intimidad con Dios que lo llevó a contemplar las verdades más profundas de la fe. En un tiempo donde las herejías gnósticas negaban la encarnación y la resurrección, él defendió estas doctrinas con argumentos basados en las Escrituras, interpretadas a través de su método exegético. Su sentido de la fe lo impulsó a integrar la filosofía griega con teología cristiana para no diluir la verdad, sino para mostrar que Cristo es la respuesta a las preguntas más profundas del corazón humano. La Eucaristía y la pertenencia eran pilares de su guía espiritual. Orígenes enseñaba a sus discípulos que la comunión con Cristo en los sacramentos era esencial para crecer en la santidad y resistir las persecuciones. En Alejandría, donde los cristianos enfrentaban el martirio, su enseñanza formó líderes capaces de dar testimonio con su vida. Su comentario al Evangelio de Mateo, por ejemplo, exhortaba a los fieles a vivir la caridad y la humildad, virtudes que fortalecían a la comunidad frente a divisiones y herejías. Orígenes tuvo una conexión con San Clemente de Alejandría, su predecesor en la escuela catequética. Clemente, en obras como Estromata, buscó unir fe y filosofía para educar a los cristianos en un mundo helenístico, preparando el terreno para el trabajo de Orígenes. Mientras Clemente enfatizaba el conocimiento como camino a la santidad, Orígenes profundizó en la exégesis y la teología sistemática, formando líderes que no solo entendieran la fe, sino que la vivieran con radicalidad. Juntos, sus legados nos desafían hoy a educar con verdad y amor, contrarrestando el relativismo que deja a los jóvenes sin rumbo. El sentido de la fe en Orígenes se manifiesta en su capacidad para discernir la voluntad de Dios en medio de la confusión cultural de Alejandría. Su vida nos enseña que la educación cristiana no es solo intelectual, sino un camino de santidad que transforma el corazón. Hoy, en un mundo donde el secularismo y el individualismo dominan, su ejemplo nos llama a formar líderes que vivan la verdad, defendiendo la vida, la familia y la patria con una fe inquebrantable. Hija mía, detente un momento. Mira dentro de tu corazón.
En el siglo II, un hombre en Alejandría dedicó su vida a buscar la verdad de Dios en las Escrituras, formando líderes que iluminaban un mundo oscuro. Hoy, tú vives en un tiempo de ruido y confusión. El mundo te ofrece respuestas vacías, placeres que desvanecen, ideas que te alejan de tu origen. Sientes un anhelo profundo, una sed de algo eterno. Eres hija de Dios, creada para la grandeza. La Iglesia, Madre Sabia, te llama a descubrir quién eres. El mundo te dice que todo es relativo, que no hay verdad absoluta. Te invita a olvidar tus raíces, a vivir para ti misma, pero tu alma sabe que eso no es suficiente. Eres mexicana, hija de una tierra bendecida por la fe. Esa herencia es un tesoro. En Alejandría, los cristianos aprendieron a conocer a Dios a través de las Escrituras, a vivir con valentía frente a las persecuciones. Hoy, tú también puedes buscar la verdad. No temas al silencio. En él, Dios habla. La oración te lleva a su corazón. Los sacramentos te darán la fuerza. Mira tu vida. Tu familia es un reflejo de la Trinidad, un regalo sagrado. El mundo la ataca, la debilita con ideas que niegan su valor, pero tú puedes protegerla. Ama a los tuyos con ternura, sirve con humildad. Tu patria te necesita. México lleva en su historia la cruz de Cristo. No dejen que el secularismo borre esta memoria. En la educación cristiana encontrarás la luz para ser líder. No busques solo el éxito del mundo, busca la santidad. La Iglesia te guía, Cristo te espera. Piensa en tus días. Cada elección cuenta. El individualismo te tienta, te dice que vivas para ti, pero la verdadera libertad está en darte a los demás. En Alejandría, los líderes cristianos aprendieron a servir, a orar, a vivir para Dios. Tú también puedes hacerlo. No temas el esfuerzo. La verdad es un camino exigente pero hermoso. La Madre Iglesia les ofrece las Escrituras, los sacramentos, la oración. Son tesoros para tu alma. Acércate a ellos, descubre la belleza de una vida ordenada a Dios. Eres hija de la luz. Vengan, jóvenes de corazón, acérquense con sencillez. Comiencen su día con una oración breve. Recen una Ave María en la mañana. Pidan a la Virgen María que nos guíe. Abran las Escrituras, lean un versículo de los Salmos, déjenlo resonar. Ayuden en casa con alegría, ordenen su recámara, sirvan a su familia, ofrézcanlo como un don a Dios. Si el peso de tus errores te abruma, busca la reconciliación en el sacramento. La gracia te espera. Sé paciente con quien te rodea. Esa paciencia refleja a Cristo. Apaguen el ruido del mundo, apaguen su celular, dediquen un tiempo al silencio cada día, recen un Padre Nuestro, hablen con el Padre que te ama, lean una página de la vida de un santo, aprendan de su amor por la verdad. En la escuela estudien con esfuerzo, ofreciendo su trabajo a Dios. Si alguien los lastima, respondan con bondad. Esa bondad es un eco de la eternidad. Sirvan a su comunidad, a su parroquia, ayuden a un amigo y lleven esperanza a quien sufre. La Iglesia los sostiene con amor. Respondan con libertad, con la alegría de quien camina hacia la luz. Miki, Isabel, la noche no dura para siempre. La aurora viene. Dios teje la historia con hilos de gracia y ustedes son parte de esa obra. La Iglesia, madre y maestra, los abraza con ternura. Su vida es una misión, ser luz en un mundo que se apaga. No teman la cruz, en ella está su victoria. Ofrezcan su día al Señor, sus alegrías, sus penas, sus esfuerzos. La esperanza no muere, la patria les llama a vivir con fe. Miren al cielo, jóvenes. Cristo regresa, la Iglesia los guía hacia la paz. La vida es un canto a la eternidad. Abracen el sacrificio con gozo. Es su camino a la resurrección. Recen cada noche, agradezcan al Padre, su corazón es en un altar, enciendan en él la llama de la fe, y que su alma proclame, en ti confío, Señor, eres mi refugio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón,
Me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Fra Angelico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.